Lucy Sal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente bienvenido a un taller más de Estudiemos Juntos, estos videos que realizamos para el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial en su cuarto grado. Y como lo decimos en cada uno de estos videos, la intención es estudiar, no sustituyen la lección. Hemos llegado a la número 17, los seglares y sus ambientes. La cintilla dice, todos los asuntos que acontecen en el mundo deben interesar a los laicos. Estamos en el capítulo 3, en el numeral 12, el ámbito universal de la acción. Y es que mira, el apostolado que los laicos realizan es en casa, es en la escuela, es en el trabajo, es con los jóvenes, con los niños, en fin. El número 13 dice que es nefasto encerrarse en la sacristía. Se refiere a aquellos laicos que solo nos encerramos por cuestiones puramente religiosas y no realizamos un apostolado social. 14. Apostolado religioso y acción católica. Más bien, sí ayudar en el templo, no hay que dejarlo de hacer, pero también hay que involucrarnos como apóstoles de Cristo en las cuestiones del pueblo, en sus necesidades, en sus realidades. Precisamente esto es acción católica. Llegamos ahora a la locución que se llama Han pasado 6 años, del 5 de octubre de 1957. Habla sobre los laicos en las crisis del mundo y su responsabilidad. Empezamos con la introducción, que es el fruto del primer Congreso de los Laicos, el que acabamos de hablar, y el tema del segundo Congreso. Arranca en el numeral 1, la Iglesia Católica, fuerza de unión. Y es que mira, el Papa hace mención que ya han pasado 6 años del Congreso anterior a este y nos invita a unirnos con fuerza a la acción católica, es decir, a todo lo que hablamos en las lecciones anteriores. El numeral 2 habla del saludo del Papa al segundo Congreso Mundial de los Laicos. Aquí se resalta en este punto la catolicidad de la Iglesia, pues al ser mundial nos une como un solo cuerpo de Cristo, y esa es la esencia de la Iglesia católica. El numeral 3 habla de prolongación activa del primer Congreso y preparación del segundo. El aspecto importante aquí es en la continuidad de la formación y trabajo de la Iglesia. 4. Efectos del primer Congreso. Y es que, mira, definitivamente el primer Congreso viene a fortalecer la unión de la Iglesia Católica, así como los lazos que se van fortaleciendo y la comunicación apostólica en todo el mundo. El numeral 5 habla de el tema del segundo Congreso y la responsabilidad del laico en la crisis del mundo. Este tema fue cuidadosamente preparado, pues es solo por el Espíritu Santo que se logra que todos los laicos comprendamos la importancia de nuestro apostolado, guiados por el magisterio de la Iglesia que Cristo quería desde su edificación. Así es que nos presentan la primera parte. En el capítulo 1 se va a llamar jerarquía y apostolado laical, aclaración de conceptos. Y continuando con los numerales, estamos en el 6. Se plantea el problema, jerarquía y laicado. El punto de partida es ya la aclaración de la jerarquía como guía del pueblo y el laico como la acción católica. 7. Explicación de términos. El doble poder de la iglesia, uno, consagrar y dos, enseñar y gobernar. La respuesta se fundamenta en Cristo, pues es Él quien da esa autoridad a los apóstoles y que hasta el día de hoy ese querer de Cristo se ha respetado y continuado, obviamente por obra del Espíritu Santo, en los sucesores, es decir, el Papa y los obispos. 8. Doble distinción entre los miembros de la iglesia. Nosotros tenemos claro esta distinción, pues el apostolado jerárquico se refiere al del Papa y los obispos, y el apostolado laical a aquellos que eligen o elegimos el sacerdocio común. Ahora bien, el 9, respuesta al problema laical, poder de enseñar. Este punto es importante, pues por poder es el apostolado jerárquico y la delegación del poder de enseñar del laico requiere la autorización de la jerarquía. En otras palabras, este poder que se da para enseñar. En el caso del apostolado jerárquico, ese se da precisamente por la sucesión apostólica en la imposición de manos, ciertamente. Y en el caso de los laicos, se requiere de esta autorización de la jerarquía
para poder transmitir también de manera universal y católica la palabra de Dios. 10. Diferencia entre el apostolado sacerdotal y el laical. Y ciertamente ambos podemos transmitir la palabra, pero como lo decíamos, los apóstoles recibieron la misión del Señor y eso es lo que hacen. Los laicos contribuimos a ese ministerio, siempre unidos a los apóstoles y enseñando solo aquello que Cristo mandó enseñar a través de ellos. 11. Enseñanza organizada y sujeta a la jerarquía, sin ser jerarquía. Y es aquí que se comprende el querer de Cristo a través de su iglesia, pues la misión de transmitir la palabra es de todo el pueblo, pero de manera organizada y siempre sujeta al magisterio de la iglesia como mandato de Cristo. Aquí es donde nuestros hermanos protestantes no tienen un clic con la iglesia, no respetan esta sucesión que nuestro Señor dio a los apóstoles. 12. Las órdenes menores y el diaconado independiente. Hasta aquí se comprende el sacerdocio ministerial, pero también existen diáconos independientes o permanentes, que siendo laicos contribuyen de manera más comprometida como respuesta vocacional, pero sin llegar a ser el ministerio sacerdotal. Llegamos al capítulo 2, responsabilidad de los laicos. En numeral 13 dice, todos los miembros de la iglesia deben de ser activos, ya sea el sacerdocio ministerial o el sacerdocio común, pero todos debemos de contribuir de manera activa al acrecentamiento de la iglesia. 14. Armonía en la acción de los sacerdotes y laicos, emancipación de los laicos, que se refiere a la real relación que existe o que debe de existir entre la iglesia que enseña y la iglesia enseñada, es decir, entre los sacerdotes y los laicos. 15. Los derechos de los laicos. Y es que ciertamente el laico tiene derecho de recibir de los sacerdotes los bienes espirituales, que es nuestro fin último, la salvación. 16. La sociedad al servicio del individuo y no al revés. La función social, lo mismo que en la sociedad, en el gobierno, etcétera, que está, por ejemplo, el gobierno al servicio del pueblo y no al revés, de la misma manera y con mayor razón se entiende en la iglesia. 17. La colaboración laical es fundamental. La escasez sacerdotal lo acentúa. Y es que, mira, uno de los motivos del Congreso es la concientización del trabajo laical como necesario precisamente por la escasez sacerdotal. 18. La esencia del apostolado laico, la consagración del mundo. Aún incluso con la escasez sacerdotal, la transmisión y la consagración de la palabra es en iglesia y los laicos como células católicas realizamos esta misión. 19. Papel subsidiario y complementario del laico. Y es que mira, es aquí nuevamente donde se comprende lo que decía el apóstol. Todos somos el cuerpo de Cristo. El pie no le puede decir a la cabeza, no te necesito y viceversa. 20. La remuneración del apóstol laico. Y también aquí aplica lo que decía precisamente San Pablo. El trabajador tiene derecho a su salario. Y no propiamente nos referimos a dinero, sino que el Señor ve el trabajo de cada uno de nosotros por su iglesia. 21. Estampa gloriosa del apóstol laico. El Papa califica a los laicos de imagen de Dios, orgullosos de su dignidad y libre, y celosos de ser iguales y dignos, apegados a su tierra y a su tradición. 22. Mayor solidez moral por los peligros de hoy. Nos invita a resistir las tentaciones del mundo y a mantenernos firmes en la fe, dando testimonio en el mundo. 23. Salvaguardar y autonomía del católico. Cierra nuestra lección diciendo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cristo siempre nos lo advirtió. Así que nos invitan a seguir trabajando para la gloria de Dios y la salvación de los hombres, siendo luz y sal y haciendo que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.